Hace más de 400 años, cuando el mundo se debatía entre reformas, guerras y descubrimientos, España mantenía encendida una llama que ningún temporal podía apagar: la devoción profunda y visceral a la Virgen María, una devoción que no era silenciosa, sino viva, presente en las ciudades, en los pueblos, en los claustros, en los hogares y en el corazón de millones de personas. Pero en medio de esa fe inmensa surgía una pregunta que sacudía los cimientos de la cristiandad. ¿Fue María preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia o recibió esa gracia después? Esta pregunta no era un detalle teológico, era la gran cuestión mariana de la época, y durante el siglo XVII se convirtió en un auténtico torbellino espiritual. Los dominicos, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, sostenían con seriedad académica que María había sido santificada después de su concepción, mientras que los franciscanos, inspirados por el genio del beato Duns Scoto, proclamaban casi como un himno: Potuit, dequit, ergo fecit. Dios pudo preservarla, le convenía hacerlo. Así que lo hizo. Las discusiones eran intensas, llenas de tratados, sermones y disputas universitarias. Pero a diferencia de otros debates doctrinales, este cruzó los muros de los conventos y se instaló en la vida cotidiana. España, conocida ya por los historiadores como el Reino Inmaculista, tomó partido con una fuerza que sorprendió a toda Europa. El pueblo español, humilde pero apasionado, no necesitaba argumentos complejos. Sentía en el alma que la Madre del Salvador tenía que ser pura desde siempre. Y esa intuición, transmitida de generación en generación, acabó influyendo en reyes, obispos, militares y artistas. Llegamos al año 1644. Europa está envuelta en batallas, España atraviesa crisis internas y externas, y el rey Felipe IV se encuentra en un momento decisivo de su reinado. En ese contexto convulso, hace un gesto que marca un antes y un después. Jura ante notario defender la Inmaculada Concepción, con su vida, su real corona y su hacienda. Ordena a sus embajadores que, en cada corte europea, Roma, Viena, París, Varsovia, defiendan esta verdad con la misma firmeza que las armas del imperio. Es la primera vez que un reino entero, a través de su monarca, se compromete públicamente a sostener la pureza de María. Pero la historia da un giro dramático apenas unos años después. Entre 1647 y 1652, una de las peores epidemias de la Edad Moderna arrasa Sevilla. Las crónicas hablan de casas vacías, calles silenciosas y campanas fúnebres que no dejaban de sonar. La ciudad pierde hasta un cuarto de su población. La muerte parece imparable. En medio de esa noche oscura, el cabildo de la Catedral de Sevilla hace un voto solemne. Si la Virgen intercede y la ciudad se libra de la peste, España entera será consagrada a la Inmaculada Concepción. La epidemia empieza a remitir y, según la tradición devocional de Sevilla, muchos vieron en aquella mejoría una gracia especial de María. Ese voto, nacido en la desesperación, se convierte en una promesa transmitida de padres a hijos durante siglos. Mientras tanto, otro capítulo de esta historia se escribe no con pluma, sino con pinceles. Bartolomé Esteban Murillo, nacido en 1617, empieza a destacar en Sevilla como un artista de luz, dulzura y espiritualidad. En la década de 1650, tras su viaje a Madrid y el contacto con Velázquez, Murillo encuentra un estilo propio y decide volcarlo en un tema que lo apasiona: la Inmaculada. Sus lienzos no son simples cuadros, parecen ventanas abiertas al cielo. María aparece suspendida en nubes doradas, rodeada de ángeles danzantes, con una belleza serena que conquistó a toda España. La Inmaculada de Soult, pintada hacia 1660, se convierte en uno de los símbolos artísticos más poderosos de esta devoción.
Gracias a Murillo, la fe de un pueblo tomó forma, rostro y luz. A lo largo del siglo XVIII, la devoción crece todavía más. Cofradías enteras adoptan la Inmaculada como estandarte. Los tercios españoles en Flandes bordaban su nombre en los pendones antes de entrar en combate. En ciudades y aldeas circulan relatos de protección, victorias inesperadas y curaciones atribuidas a su intercesión. La Inmaculada se vuelve una seña de identidad espiritual del país. Y entonces llega 1760. Carlos III, un rey ilustrado pero profundamente mariano, quiere coronar esta fidelidad secular. Escribe al Papa Clemente XIII para pedir que la Inmaculada Concepción sea proclamada patrona universal de España y de todos sus territorios. Roma escucha la petición. El 8 de noviembre de 1760, con la bula Quantum Ornamenti, la Virgen Inmaculada es declarada oficialmente patrona de España y de sus Indias. No reemplaza a otras devociones como el Pilar o Santiago, pero sí les da un eje común: María, la sin pecado concebida, como madre espiritual de la nación. Y sin embargo, lo más grande todavía estaba por venir. 8 de diciembre de 1854. Basílica de San Pedro. Miles de fieles esperan en silencio. El Papa Pío IX, tras años de consulta a obispos de todo el mundo, levanta la voz y proclama el dogma de la Inmaculada Concepción con la bula Ineffabilis Deus. Es un momento que cambia la historia de la Iglesia para siempre. Y según los relatos devocionales recogidos en España, en ese instante campanas de catedrales y pueblos comenzaron a repicar sin manos humanas que las moviesen, como si el cielo quisiera anunciar que aquello que España defendió durante siglos acababa de convertirse en verdad solemne de fe. 4 años después, en 1858, la Virgen se aparece en Lourdes a una joven humilde, Bernadette Soubirous, y en dialecto gascón pronuncia las palabras más esperadas: que soy era Inmaculada Concepció. Yo soy la Inmaculada Concepción, para España, que llevaba generaciones defendiendo esta verdad. Aquello fue una confirmación celestial. Hoy, cada 8 de diciembre, esa historia sigue viva. En muchas ciudades, rosarios humanos, mantillas blancas y azules, altares llenos de flores y procesiones al amanecer recuerdan que la Inmaculada no es solo un dogma, es la madre que España eligió en sus horas más oscuras, la que acompañó al país en guerras, pestes, reconstrucciones y renacimientos, la que, según la fe del pueblo, nunca ha dejado de extender su manto protector. Cuando mires al cielo este 8 de diciembre, recuerda esto: no estás celebrando una fecha, sino un legado, una historia escrita con votos, luchas, pinceladas, plegarias y siglos de fidelidad. España creyó con fuerza, y la Virgen, según el sentir de su pueblo, respondió quedándose como patrona eterna. Que la Inmaculada Concepción te cubra con su manto, te libre de todo mal y te conduzca pura y luminosa al corazón de Cristo. Feliz Día de la Inmaculada España. Viva María Santísima, viva la patrona sin pecado concebida, viva el reino inmaculista. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal. Aquí celebramos la fe, la historia y los milagros que han marcado a nuestro pueblo. Activa la campanita para no perderte ningún video y seguir caminando juntos bajo el manto de María. Que la Inmaculada te bendiga y nos vemos en el próximo video, el